en volumen. Todos los hombres, todos en general, después de los 40 años comienzan a aumentar el volumen prostático. Todos. No hay que yo a mí me toca o no hay que conmigo no sucede. A todos en general se le van a tener este incremento o esta hiperplasia glandular prostática. Esto, por supuesto que, ¿dónde comienza este desarrollo de hiperplasia glandular prostática? Entonces, si nosotros lo vemos aquí están las diferentes partes, ¿no?, de esta parte prostática, ¿no?, una pequeña esquemita, en la cual están los lóbulos, está la uretra, y pegadito acá tenemos la zona transicional, en esa coloración media naranjita. Esa es la zona transicional. Ahí es donde se va a desarrollar el crecimiento glandular de la próstata. Ahí es donde se toma. También tenemos pues esta transicional, tenemos la zona, la periférica, esta es la anterior la zona muscular, eso es un poco complejo, ahí no se va a palpar. Sin embargo, en la parte periférica, que es la zona más amplia, y que esa parte periférica es la que tiene contacto con el recto, es lo que va a permitir realizar el examen de dígito rectal y va a permitirnos también conocer las características de esta lesión. ¿Y en base a qué? En base a que el 70, pongámosles así una cifra redonda, no 67 como dice la literatura, sino para que se acuerden ustedes, 70%. El 70% de las hiperplasias glandulares prostáticas se van a dar origen en esta zonita, que es la zona transicional. Ahí se van a dar origen. El resto del 30% puede darse en otra zona periférica, pero el 70% en la zona transicional. Cosa contraria a lo que ocurre con el cáncer. El adenocarcinoma de próstata, el 70% se va a localizar en la zona periférica. Por eso es de que es importante este estudio de dígito rectal para determinar las características de esta próstata, y también con eso nos permite a nosotros saber, ¿no?, de acuerdo a su morfología, si es que hay o no hay cáncer. Esta glándula prostática, cuando hablamos de hiperplasia, si nosotros conocemos, y ustedes ya saben mejor que yo todavía, ¿qué cosa es lo que significa hiperplasia? Bueno, es incremento del número de la célula. ¿Bien? Esto también es igual. Le aplicamos incremento del número de células, y si le aplicamos acá, que todas estas son formaciones glandulares, un incremento del número glandular prostático, ¿no? Esa es la hiperplasia. Y esta hiperplasia también no tan solo está regida por el número de glándulas, sino también por el estroma. El estroma es un estroma fibromuscular liso. Y también se va a dar ahí una hiperplasia, o también con algo similar a lo que ocurre en el útero, puede ser una hipertrofia. Por eso es que a veces ustedes pueden en su literatura hipertrofia de la glándula prostática o hiperplasia de la glándula prostática. Entonces, eso es normal. Todo esto está regido en base a qué? Eso está regido pues en base a cambios hormonales. En base a cambios hormonales es lo que van a hacer que ocurran una serie de alteraciones y que no van a permitir esta lesión. Normalmente este es un esquema de una próstata normal. Miren ustedes el diámetro de la uretra y miren ustedes cómo es la caída que tiene esta vejeta paravesical, a diferencia de cuando crece la glándula prostática. Cuando crece esta glándula prostática de la zona transicional, y como está pegada ahí muy bien a la uretra, entonces lo primero que va a hacer que cosa es el diámetro de la uretra se ve completamente disminuido, ¿no? Y entonces de ahí ya comienza a ver, por eso es que uno dice que una de las primeras sintomatologías que tiene el paciente con una hiperplasia prostática es la disminución del volumen y pérdida de la fuerza del chorro urinario. Es lo primero
se va a suceder, y aquí está, en base a esta presentación. Por otro lado, la próstata cuando crece también hacia arriba, de tal manera que la vejiga, entonces queda como un globito, y ahí tiene la uretra prostática. Si nosotros agarramos un globo, ponemos acá la uretra prostática, todo es la boquita del globo, y le echamos agua. Y si le echamos agua, entonces uno la aplasta, y cuando uno la aplasta, esto comienza a lateralizarse, ¿no? Entonces se vuelve como una lateralización acá. Esto hace también que esta pared, cuando hay un crecimiento aquí de esta glándula prostática y una disminución del diámetro, entonces comienza a incrementarse la fuerza propia de la vejiga. La vejiga se engrosa, se hipertrofia, hay que empujar más, y entonces por eso que los pacientes muchas veces hacen el esfuerzo primario para que pueda fluir la orina, por un lado. Por otro lado, esta de aquí, esta vejiga que está ahí, va a tener por una parte un volumen de orina que no se va a poder eliminar. Eso se denomina la orina residual. Esa orina residual va a quedar allí. Ahora, normalmente nosotros tenemos un volumen, nuestro riñón está funcionando bien, y nosotros tenemos una capacidad de volumen a nivel vesical. Cuando llegamos a esa capacidad de nivel, de repente de 250 o 300 mililitros de este volumen, entonces hay esa necesidad imperiosa de ir a miccionar, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede acá? Entonces el pacientito, como esto tiene un poquito crecido, hay un poquito de volumen residual, tiene que hacer fuerza al inicio, el chorro se ha disminuido, la fuerza se ha disminuido, y entonces queda una sensación de que cuando ya ha terminado de orinar, una sensación de que él quiere seguir orinando, ¿no? O sea, el tenético, o sea, quiere seguir orinando. Entonces, son cosas que suceden y que se van ya a presentar en estas lesiones. Entonces, miren ustedes acá, ya tenemos un volumen, y entonces comienza. Por otra parte, como esto ha crecido y esto queda dentro ahí, ¿qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar con esa orina residual? En las noches, a veces esto se mueve, el globito cambia de forma, y entonces, la sensación, la llenez que hay, porque se mueve la llenez que hay en la vejiga, va a ser igual, o sea, llega a tal volumen, le da ganas de orinar, va a orinar, se para, camina, se cae otra vez, hay orina residual, orina poquito, y se va otra vez a su cuarto, a su camita, y otra vez tiene la sensación. Entonces hay un incremento del número, ¿cómo se llama eso? La poliuria, ¿no es cierto? Entonces va a haber eso. Además de eso también tenemos, y esto sucede más en la noche, eso trae consigo también a la nicturia. Entonces tenemos ya, miren cómo estamos sacando, deduciendo nada más toda la sintomatología que va a tener este paciente. Por otro lado, este pacientito, esa orina residual, que a veces no es un poco fastidioso de eliminarla, si el paciente de repente tiene un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio, o de repente por ahí le gusta comer muchas comidas picantes, los ajíes, el alcohol, el tabaco, y es un poquito subidito de peso, va a condicionar que esta próstata se inflame. Entonces va a haber una cistitis, eso trae consigo a una prostatitis. Y eso que trae consigo al momento de miccionar, una disuria. Entonces tenemos ya, vamos aumentando entonces toda esta patología, ¿no? o esta sintomatología que va teniendo el paciente. Y todo eso se da en base a qué? En base a una disfunción o en base a una alteración de lo que es este proceso hormonal que hay, ¿no? Entonces,
a veces los andrógenos comienzan a disminuir a partir de los 40 años. Esto hace que se eleve un poquito los estrógenos. Entonces allí comienza a haber la dihidrotestosterona que se va a comenzar, y eso que va a dar lugar, a la 5-alfa-reductasa. ¿Qué es lo que sucede? En la glándula prostática hay unos receptores, y esos receptores que van a haber en la glándula prostática se van a condicionar a esta 5-alfa-reductasa. Y eso, pero esto no tan solo va a estar allí, sino también el estroma. porque tiene el estroma fibromuscular lisa. También vamos a tener unos receptores a ese nivel. De tal manera, cuando se acepta, cuando se utiliza todo eso, hay otros mediadores. Y el mediador más importante es el mediador de crecimiento tumoral, el factor de crecimiento tumoral, que eso comienza a incrementar la proliferación, tanto del estroma como de la glándula. Por eso es que a veces, algunas veces uno lo llama hiperplasia glandular, porque hay bastante glándula. Otras veces encontramos muy poca glándula y encontramos más tejido fibroso, hiperplasia estromal, ¿no? Entonces de ahí viene ya una serie de derivación de nombre que esto lo va a ver el patólogo. Entonces todo está. Ahora, como esto cambia, como estas formaciones por esta actividad de la 5-alfa-reductasa y todo ese componente, ¿qué cosa es lo que hace? Comienza a proliferar el estroma, comienza a proliferar la glándula y ellos comienzan a formar nodulitos que crecen y comienza pues a crecer una estructura nodular. Todos esos nódulos, múltiples nódulos. Y como eso está pegadito, está pegado a la uretra, entonces la uretra, al crecer un nódulo, entonces esto comienza a aplastar al nódulito, a la uretra, y entonces comienza a disminuir o el diámetro de la uretra, y con eso trae consigo toda la sintomatología que ya le hemos mencionado. Muy bien. Entonces, todo eso pasado rápidamente, ¿no? ¿Cómo es que se produce esta hiperplasia? Pero ¿qué hay factores? Sí hay factores. Hay factores que condicionan a que hagan esta hiperplasia así. Primero, el primer factor, ¿no? Y que está relacionado con todo ello, es la edad. Por eso le dije, todos los pacientes después de los 40 años van a sufrir de este crecimiento. Lo cierto es que cuando llega, y la sintomatología la puedo encontrar después de los 50 años, y conforme pasa la edad, tengo mayor posibilidad de hacer esto porque eso sigue creciendo. Pero lo cierto también es de que alguna vez, o solamente de todos los varones, de todos los hombres, solamente el 30% de esto hace cuadro clínico. Un 70% no hace cuadro clínico. Y me refiero a qué cuando hablo cuadro clínico. Me refiero a que yo no voy a entrar en detalle en la clasificación, pero esta próstata también está clasificada, la hiperplasia, en los grados. Esa clasificación que puede ser de moderada o moderada, o un grado moderado, un grado leve, un grado severo de hiperplasia glandular prostática, ¿no? Y hay una puntuación inclusive que se limita a ver para detallar. Por eso es que esto está en relación a la gravedad de esta hiperplasia, y ahí es donde se van a ver la sintomatología. No le estoy tocando nada de eso, supongo que ustedes ya lo deben haber hecho, sino la sanidad de oído. Entonces la edad influye mucho en esto. Otro factor importante también es el sobrepeso, es la obesidad. Entonces también se dice, aquellos pacientes que tienen un incremento de la masa, ¿no? Entonces también eso condiciona, y acá sí, y este sobrepeso se va elevando año a año, ¿no? Y esto es lo que hace más un paciente que tiene sobrepeso, hace que la gravedad de esta hiperplasia sea mayor también. Puede comenzar de repente un 4%, el próximo año se incrementa, el próximo año se incrementa, ¿no? Por otro lado, tenemos también los lácteos. Ese es otro factor
Otro factor que se dice si es bueno o es malo, ¿no? Antes se decía que ningún paciente, ni un hombre ya después de los 50 años debería tomar ningún componente lácteo, o sea, yogur, leche y todo lo que tiene los derivados. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de incrementar el tamaño de la próstata. Pero eso es porcentaje nada más. Por ejemplo, la leche se dice, bueno, el 4%. El queso, puede ser influir con un factor hasta un 6%. Pero también se dice, no, pero la leche es buena para otra cosa. La leche también es buena para evitar un poco, por decir, lo del yogur, la leche, hay el cáncer de colon. Bueno, muy bien. Entonces siempre hay lo que es bueno para una cosa es malo para otra cosa. Pero malo entre comillas porque en la frecuencia, a no ser que tenga yo factores, ¿no?, hereditarios o antecedentes que sí pueda influir en esa acción. Pero si no hay estos antecedentes familiares, bueno, entonces, por eso la enfermedad genética, historia familiar, entonces la historia familiar es muy importante para determinar estos factores. El tabaco es otro. El tabaco también influye mucho en este proceso inflamatorio. Algunas enfermedades infecciosas, la gonorrea, y también, bueno, como la gordura, ¿no? Y otra cosa son los la vitamina E, ¿no? Entonces son otras cosas también que pueden influir en este tipo de lesiones. Los antioxidantes son importantes en este papel. Se dice que en la hiperplasia o en la prostática, el tomar solamente el hecho de antioxidante, vitamina E, disminuye un 50% de hacer este tipo de lesiones. Inclusive actúa sobre el cáncer de próstata. Es igual que la mujer. La mujer también con antioxidantes, con solamente tomar la vitamina E, disminuye, se dice, en un factor que disminuye un 50% en relación a quién? En relación a la otra señora que no toma esto. Entonces son factores condicionantes que pueden actuar sobre este tipo de lesión. Muy bien, entonces tenemos ahí una serie de presentaciones. Y acá ya lo tienen otra vez escrito, toda la sintomatología que ya hemos detallado, ¿no? Y todo lo que se va a presentar. Sobre todo algunas que son cuadros obstructivos, otras irritativos, y esto está en relación muchas veces pues con la presentación y a los procesos muy infecciosos que se pueden asociarse a todo este crecimiento de la glándula prostática. Muy bien. Desde el punto de vista macroscópico, entonces ustedes pueden ver toda la superficie multinuclear. Entonces, lo primero que vamos a tener es un incremento del tamaño de la glándula prostática, ¿no es cierto? Incremento del volumen o del tamaño prostático. 1, 2. La consistencia es fibroelástica. La consistencia es fibroelástica. Y cuando ustedes vean o hagan ya su semiología, de repente le van a decir que la consistencia de la próstata equivale a más o menos a la punta de la nariz. Si ustedes se tocan la punta de la nariz, a lo del blandito, esa es la consistencia de la próstata fibroelástica. Sin embargo, cuando ustedes se tocan la frente, entonces es dura. Esa es la consistencia de un cáncer de próstata. La consistencia, o sea, por eso es el cáncer de próstata, la consistencia es firme, es dura, es pétrea, parece hueso. Ahí. Sin embargo, cuando es hiperplasia, fibroelástica, fibroelástica es benigna, más o menos se ve así. Entonces, superficie, entonces multinodular, aumento de volumen, la superficie de corte es de un tamaño blanquecino, a veces un tamaño cremoso, ¿no? Superficie de corte. Y con formaciones nodulares, múltiples formaciones nodulares que vamos a tener en esta superficie de corte, y ahí ustedes pueden ver el diámetro disminuido por el crecimiento de estas formaciones nodulares alrededor de estas estructuras o de este espacio uretral. Bueno, eso es entonces lo que vemos en qué corresponde a esta lesión. Desde el punto de vista
microscópico, ustedes pueden determinar, miren ustedes, la formación nodular que puede presentarse en esta vesícula. Por eso es un nódulo, ¿lo ven? Un nódulo. Y hay varios, un nódulo que solamente es constituido muchas veces por estructuras glandulares y que otro nódulo, estructuras glandulares y el componente estromal o fibroso. Y a veces otro que puede haber solamente nódulo fibrótico, nada más. O sea, es una variedad lo que nosotros tenemos acá. En una misma próstata ustedes pueden encontrar un nódulo fibroso, un nódulo glandular, un nódulo fibroglandular, etc. Un solo corte, digamos así, ¿no? Entonces, eso generalmente se presenta y observamos todas esas características que vamos a encontrar. Entonces, ustedes ven ahí, entonces ya se hiperplasia glandular, bueno, ahí lo tienen. Es un incremento del número de estructuras glandulares. Algunas son pequeñas, otras son pues, algunas no, son pequeñas, como la ven, pequeñas, otras medianitas, otras grandes y otras, imaginen ustedes ahí, grandes con aspecto quístico, ¿no? Entonces, esas son las derivaciones que se pueden encontrar en estas formaciones prostáticas, ¿no? O sea, es una hiperplasia, es un incremento de estructuras glandulares, algunas pequeñas, otras medianas, otras grandes y otras con degeneración quística. Las tenemos ahí. Estas, y aquí está la estructura nodular. Y en esta estructura nodular tenemos estructura glandular normales, medianas, grandes o quísticas. Está todo. Entonces ya tenemos. Ahora, esta glándula prostática, la estructura glandular prostática, miren ustedes ahí, está constituida por dos tipos de células. Las glándulas prostáticas tienen dos tipos de células. Una célula intraluminal, que son células cilíndricas, un citoplasma amplio, ¿no? Y que estas son las que van a producir el PSA. Son las células de estructura cilíndrica que están dentro. Y rodeada por fuera tenemos unas células mioepiteliales, las células mioepiteliales, o conocidas también como células basales. ¿Y por qué le digo esto? Porque esto es importante, porque cuando hablemos nosotros del cáncer de próstata, estamos hablando de que uno de los criterios más importantes para decir que esta es una glándula neoplásica es la ausencia de células basales. Ahora, por eso es importante, si hay células basales, si en una estructura puede haber un montón de estructuras acá, mira, estas son pequeñas, estas con núcleo un poco alterado, pero si hay células basales, eso no es cáncer. Pero si no hay células basales, eso es cáncer. Entonces, esa es una. Dos, que tenemos aquí que estas células cilíndricas, tienen un crecimiento intraluminal o crecimiento dentro de la luz glandular. Eso también es sinónimo de benignidad. Esto a veces crece como un olerito, como un crecimiento digiforme o micropapilitas que se van a crecer dentro de la luz glandular. Eso también es benigno. Eso no se ve en las glándulas prostáticas malignas, salvo alguna presentación de patrones que vamos a encontrar. Bien, por otro lado, tenemos también en la luz de la glándula, ¿qué es lo que va a producir? Esta celulita produce el antígeno prostático. Son unas proteínas y eso muchas veces se solidifica. Y al solidificarse van a formar estas estructuras que ustedes ven rosaditas, ¿no? Y esas son los cuerpos amiláceos. Que se van a encontrar. Y esto se va a poner de forma circunferencial. Como ven aquí, una zona blanca, una zona más oscura, una zona blanca, una zona más oscura. Eso también. Y eso muchas veces es sinónimo de benignidad también, ¿no? Entonces, cuando vemos eso es sinónimo de benignidad. Porque hay otras que son los cristaloides que se van a ver solamente en el cáncer. Por otro lado tenemos en estas células grandes, o sea,
en las estructuras dilatadas, en las estructuras quísticas, ahí es donde vamos a variar también un poquito esta celulita de cubierta, que en áreas puede ser cilíndricas, en otras áreas puede ser cúbicas o en otras áreas puede ser aplanada, dependiendo de la distensión muscular. El estroma es fibro muscular, tejido fibroso intermezclado con tejido muscular liso. Ese es el estroma. Y en el estroma también hay una variedad o una infiltrado inflamatorio intramucositario, ¿no? Generalmente en variado grado. Tenemos ahí, ustedes pueden ver entonces también su corpusculación. Miren, acá se ve muy bonito, dosis de células, dosis de células, dosis de células, dosis de células no alcanza. ¿Listo? Seguimos ahí entonces ya diciendo, no, esto es benigno. Pero mira, los núcleos, no, eso es benigno. La tipicidad o la reactividad nuclear puede darse por una serie de condiciones, de repente un proceso, un prostatismo puede dar eso. Muy bien, eso es entonces lo que nosotros vamos a ver. Otra cosa también, algunas veces ustedes pueden leer en su libro o de repente le pueden haber mencionado las hiperplasias de célula basal, que son estas celulitas que rodean a la estructura glandular y que se comienzan a juntar, ¿no? Son hiperplasias de células basales, que también es bastante frecuente, bastante común cuando uno revisa todas estas patologías. Ven entonces un acercamiento para ver todas esas presentaciones que nosotros vamos a tener, ¿no? En estos cuadros. Ahí está muy bien, ¿no? La glandulita para ver sobre todo el componente intraglandular, ¿no? Que es lo que llamaría la atención en internet. Este es un panorámico para ver ya la estructura que ya hemos visto en la primera fotografía, donde nos muestran la forma nodular con las diferentes morfologías glandulares. Siempre un nódulo prostático es por la forma que tiene. Un nódulo prostático por el nódulo, por la forma que tiene, y ese nódulo prostático siempre tiene estructuras glandulares y también tiene componente estomacal, componente glandular. Eso es lo característico que tiene este tipo de lesión. Bien, también tenemos acá, ustedes pueden ver, miren ustedes estas celulitas, y estas celulitas que yo les dije, que a veces hay una proliferación de las células epiteliales o células basales, que eso es lo que se denomina hiperplasia de células basales. Bien, entonces yo creo que hasta ahí ya hemos avanzado con toda esta característica de la hiperplasia glandular benigna. Muy linda esta foto, ¿no? Donde ya se muestra todas las características principales que hemos conversado también, ¿no? Muy bonita, para ver ya de cerca, de forma detallada, cómo es una glándula prostática benigna. Acuérdense, siempre que ustedes, en una imagen, que vean esta formación, sobre esta proyección papilar dentro de la luz, eso equivale a benignidad. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? No. Entonces pasaremos ahora a lo que es, por lo que corresponde al adenocarcinoma de próstata. Bien, el adenocarcinoma de próstata, bueno, entonces es la primera causa de muerte en el hombre, es entonces una neoplasia maligna bastante conocida, bastante frecuente también, y que este adenocarcinoma de próstata también tenemos que estar en relación muchas veces con la edad. Y de frente eso, ¿por qué? Porque acá en el cáncer de próstata no conocemos todavía, una sintomatología que me diga, tienes esto, tienes lo otro, entonces tienes cáncer. No es así, ¿no? Entonces, la sintomatología no es del todo, que digamos, indicativo que tengas un cáncer de próstata. Por eso esto está más que todo, se basa en factores
que sí influyen, por ejemplo, la edad es el primer factor. Habíamos dicho que mientras más edad tenga el paciente, más posibilidades tiene de hacer cáncer. A veces uno a los 60, 70 años no tiene nada, pero conforme va aumentando la edad, el porcentaje de poder tener cáncer se incrementa también, ¿no? A veces no es necesario tener un cáncer de una magnitud o una gradación o un volumen, ¿no?, que ocupe toda la próstata, no, simplemente comenzamos un cáncer focalizado, de repente un cáncer incidental, que siempre hay, o si no un cáncer pues bastante focalizado, nada más, pero con la edad tenemos esa posibilidad. La otra cosa es los antecedentes familiares también. Cuando el abuelo ha tenido cáncer, el papá tiene cáncer, lo más probable es que el hijo también tenga cáncer. Y si ese hijo tiene otro hijo, lo más probable es que también herede. Entonces, eso es otro factor condicionante cuando uno tiene esta neoplasia. Y eso es bastante frecuente. No se olviden que aquí esa es a veces uno se encuentra con familia que ha tenido todo eso. La raza es otro también. Se dice que la raza afroamericana, ¿no?, tiene una gran posibilidad también de hacer cáncer. Por otro lado, también la dieta. A veces estos pacientes gorditos, estos pacientes que están sobrepeso, mucho grasa, mucho carbohidrato, condiciona pues a este cáncer, ¿no? Todo condiciona. El fumar también, el alcohol también. Entonces, todos son los factores que condicionan el cáncer. Sin embargo, la sintomatología a veces no nos dice nada. Por eso es que a eso nos lleva a nosotros a qué? Nos lleva a que se tomen medidas preventivas. ¿Cuáles son medidas? Son el screening, ¿no? El screening que se tiene que realizar a todos los pacientes varones, sobre todo después de los 40 años. Entonces, acá se está promoviendo que debe ser a los 50, en otros sitios a los 40 años, otros sitios 45 años. A partir de los 40, 45 años, todo paciente debe hacerse su dosaje de PSA. Entonces, ese es el screening y eso es lo que a nosotros nos va de repente a ayudar a determinar la posibilidad si uno tiene o no tiene cáncer. Esa es la. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace? Por ejemplo, si el dosaje del PSA es hasta 4.1 o 4.2, pero si uno tiene hasta 10, entonces hay una sospecha de cáncer. Y si uno tiene esta sospecha de cáncer, pues tiene que ir y derivarlo al urólogo. Y el urólogo, ¿qué es lo que hace? Le hace un tacto rectal. Entonces, imaginen ustedes, solamente el screening, la determinación del PSA en sangre nos va a permitir que a todos que tengan un PSA alto vayan al urólogo y el urólogo ¿qué va a hacer? Un tacto rectal o un examen dígito rectal. Y en ese examen dígito rectal entonces va a palpar la próstata. Si la próstata se encuentra pétrea, inmóvil, nodular o asimétrica, lo más probable es que sea cáncer. Entonces, y eso nos lo dice a nosotros, cuando ellos toman una biopsia, porque todo paciente que tenga más de 5 o más de 6 hasta 10 es candidato a una biopsia, ¿no? Es candidato a una biopsia. Y esa biopsia ya se debe realizar, pero previa al examen, entonces el urólogo le va a hacer estos exámenes y a veces no pone próstata pétrea. Ya hasta con eso, para nosotros es decir, bueno, este es un cáncer. Lo más probable es que sea un cáncer. Por eso el tacto rectal es básico también y eso es lo que corresponde al screening para poder determinar. Entonces tenemos pétreo, inmóvil, nodular, asimétrico. El resto, como ustedes pueden ver, es algo que se puede dar a veces en un proceso de una hiperplasia glandular prostática, ¿no? Son sintomatologías muy similares.
aumento de la frecuencia cardíaca, urgencia por la fibruria, disuria. Entonces, toda esta sintomatología son muy similares a la que hemos visto, ¿no? Salvo variante que es la... Ahora, otra cosa, antes que me olvide, lo que ustedes lo leen, y entonces, hay un porcentaje de pacientes que tienen el PSA alto y no hay cáncer. Como hay otro porcentaje de pacientes que tienen el PSA bajo, casi normal, y tienen cáncer, ¿no? Entonces, ahorita hace poquito nomás, y eso pasaba hasta con un colega, el PSA cuenta era 2.7, creo, 2.0, normal. Sin embargo, cuando se le hizo una biopsia, y se le hizo la biopsia porque tenía sintomatología, y porque en el estudio dígito rectal no era muy claro. Sin embargo, salió positivo, la han operado, y eso tiene la próstata llena de cáncer. Entonces, todo eso es ahí. Muy bien, seguimos entonces avanzando. Desde el punto de vista, acá no hay que el cáncer, que la próstata sea grande o sea pequeña, ¿no? O sea, el volumen del tamaño prostático no influye si el cáncer es mayor o el cáncer es menor, no influye. Entonces, simplemente lo que nosotros vamos a ver, que esto puede ser, que estas son en la superficie corta, muchas veces tenemos formaciones nodulares irregulares, muchas veces de color cremosa o color medio amarillenta, ¿no? Y no encapsulada irregularmente, y alguna de ellas que se pueden ver, de repente podría ser con crecimiento integrativo, ¿no? O sea, en otras palabras, ustedes acá cómo está creciendo, y acá cómo se ve hasta el margen quirúrgico, sin embargo, tan bajín cómo se ve el margen quirúrgico. Entonces, todas estas alteraciones que se van a ver en la macroscopía. Y esto es un complejo todavía, porque si yo les comento, aquí, cuando ustedes tienen o ven un cáncer gástrico, uno abre le sacan el estómago, abre el estómago, ahí está el tumor, 4 cortes, 3 cortes, ya está listo, se acabó. Cáncer de mama, abre la mama, aquí está el tumor, 3, 1, 3, 4 cortes, se acabó. Cáncer de colon, le sacan el colon, todo lo ve uno, corta acá, corta acá, corta acá, se acabó. Cáncer de próstata, no es así. Es uno de los órganos en el cual se tiene que incluir toda la próstata en su totalidad. Porque uno no sabe que de repente la cápsula o el margen quirúrgico puede estar tomado en el ápice y en la base está libre. O puede estar tomado en la base y el ápice está libre. O puede estar tomado en el óvulo medio. Entonces aquí el estudio es un poquito complejo, un poquito tedioso también, pero nos va a permitir a nosotros conocer ya en su totalidad cuál es la zona que está comprometida. Y esto también aparece, por ejemplo, si esto dice que acá está si acá hay una localización extraprostática, o sea que está en el tejido adiposo, y si yo por flojera no puse ese corte, entonces, y pongo otros, entonces yo no voy a diagnosticar que hay extensión extraprostática, y sin embargo ello influye en forma negativa para la estadificación del paciente. Entonces, eso también hay que determinarlo, por eso es que se incluye todo eso. Y desde el punto de vista histológico, también tenemos otra cosa también. Desde el punto de vista histológico, los patrones de cáncer son muy variados. Este es un tejido prostático normal, ojo por si acaso. Así comenzaba esta lámina con una hiperplasia. Esto es normal. Miren cómo se ve esa glándula grande, cómo se ven esas proyecciones hacia la luz glandular. Ahí está la dosis de células, o sea, y la estructura glandular es bastante grande, cosa que no ocurre en el cáncer. En el cáncer, estas estructuras glandulares no se ven estas formaciones, son formas tubulares, como unos tubos, como unos cilindritos, así se ven unos cilindros, tubos. No presenta estas formaciones, ¿no?
o estas proyecciones intraluminales no la presentan, y también no hay célula basal, ¿no? Y acá sí se ven células basales, posiblemente células basales, posiblemente células basales, en el otro no se ve. Pero ¿qué cosa es lo que fastidia un poco cuando uno estudia cáncer de próstata? Son los numerosos patrones histológicos que uno ve ahí. O sea, los patrones histológicos es bastante numeroso, y bueno, pues ahí es donde uno tiene que ver y determinar qué cosa es este patrón. Esto a veces nosotros cáncer de próstata hace muchos años se está grabando mediante la gradación de Gleason. Cuando nosotros vemos que este Gleason comprende 5 gradaciones, Gleason 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto se hace mediante el estudio de una muestra de próstata en la cual uno ve cuál es el primer patrón de Gleason. Por ejemplo, que todo este salón sea una muestra y de repente digo, el 30% o el 40% son Gleason 3 y el 60% o 70% es un Gleason 4. ¿Cuál es el más voluminoso del Gleason 4? Entonces es decir, un Gleason 4 más 3. Un Gleason 4 más 3. Eso siempre, el número primario, el número primero que va, es el que nos indica la mayor cantidad de volumen de la neoplasia. Y si digo 3 más 4, entonces es un Gleason 3 más 4, mayor cantidad hay de esta formación 3 con esta formación 4. 3 por 3 y más 4, ¿no? Entonces eso es lo que me da a esto. Y cada uno tiene una característica, porque esto, mientras más se acerca a una glándula normal, ¿no? Mientras más se acerca a una glándula normal, entonces, bueno, la conocemos. Y ustedes, estos son tubitos, y lo único que me va a llevar a decir que esto es cáncer es la ausencia de célula basal. Es la ausencia, y otra vez, conforme se va aumentando la gradación de Gleason, la alteración, la morfológica también va variando. Cada vez hay mayor atipicidad. Y los patrones histológicos pueden variar también. Y ahora ya hay que diagnosticarlo hasta por el grado. A veces grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, de acuerdo a las alteraciones que podemos ver. Por eso es que ahora si yo en la lámina que tenemos ahora comenzamos a hablar de eso, miren ustedes, eso es para que ustedes vean todos los patrones histológicos que puedan presentarse en nuestros parámetros. Y uno como patólogo está en la obligación de decirle a ustedes que son de repente médico, muchos de ustedes, de repente urologo, quieren que le den con precisión qué tipo de Gleason es. Entonces tenemos que estudiar nosotros toda esta característica histológica y decir es un Gleason tal, constituido por tal, inclusive hasta un tercer Gleason que puede haber ahí. Entonces todas esas son ahí. Y miren ustedes la lámina que vamos a ver ahí. Entonces, ¿qué cosa es? Simplemente una gran proliferación de células malignas nada más. Ahora, esto tiene un grado de Gleason. Si yo veo esto, es un Gleason 5. Y si yo veo, no tiene arturito, todo es Gleason 5. Y yo digo, este es un patrón sólido. Entonces, hay una variante mucho que hay que estudiar. Entonces, ¿cómo es que ustedes deben realizar esto? Entonces, para mí, lo que ustedes deben poner es, en la descripción microscópica, es una proliferación de glándulas, ¿no? Proliferación de glándulas prostáticas malignas. Es así deben comenzar ustedes. Una proliferación de glándulas prostáticas malignas de aspecto tubular. Todas son tubitos, con ausencia de células basales. Entonces, todas estas son así. Ya ustedes conocen. Que pueden ser bien diferenciadas, medianamente diferenciadas o pobremente diferenciadas según la escala de Gleason. Porque en eso es lo que nosotros tenemos que basarnos para poder determinar la gradación
de esta neoplasia. Muy bien. Y ahí ustedes pueden ver, bueno, entonces todo eso se... Gran cantidad de tubitos, todos son tubitos, ¿no? Rígidos, duros, que no muestran ese crecimiento que hay intra tubular, todo eso. Muy bien. Y esto de aquí, hay otras cosas. Pueden ver ahí la tipicidad que se ve en la presencia de los nucleolos, que se van a ver que eso comienza a variar, ¿no? De estructura o de grado a grado, de Gleason a Gleason. Pero sí tenemos que tener en cuenta que a todo lo que se me ha dicho, también puede haber otras cosas, y eso son lo que nosotros vamos a ver que van a pasar. La permeación neural. Permeación neural, que eso sí hay, y eso sí lo deben poner, ¿no? La permeación perineural y también la tromboembolia vascular. Permeación perineural y tromboembolia vascular. Entonces, todas estas estructuras medias ovoideas, estos son nervios, son nervios, y miren cómo periféricamente se colocan estas estructuras glandulares. Eso se conoce como una permeación perineural. Y la otra es también que ver cuando estas glandulitas pueden invadir también a los ganglios linfáticos o pueden invadir también no tan solo a los ganglios linfáticos, sino a la estructura venosa vascular, ¿no? Pueden invadir linfovascular, es lo que pueden. Muy bien. Este es un panorámico donde nos está mostrando entonces todas estas lesiones, todas con proliferación glandular atípica, ¿no? Todo este panorama. Lo tenemos a un mayor aumento, gran proliferación. Eso pues para nosotros es un pobremente diferenciado, es un patrón sólido, ¿no? Entonces ya para nosotros ya es un Wilson 5, ¿no? Es altamente, y ahí aún así no es tan agresivo. Ahí lo vemos también igual para todas sus características de esta lesión. Muy bien. Eso correspondería entonces a esta primera, a esta segunda lámina. Ok. Ahora vamos a ver esta tercera lámina que corresponde al seminoma, corresponde al cáncer. Esto está en relación con el cáncer de los testículos. El cáncer testicular, entonces, a veces estas neoplasias malignas de ejemplo, se pueden dar como células, como ahí tenemos nosotros dos tipos o tres tipos, ¿no? Es una variante que podemos encontrar y puede ser cáncer, ¿no? de células germinales, ¿no? Cáncer de células germinales y otras que son de células no germinales. Los cánceres de células germinales tenemos el seminoma, o sea, el carcinoma seminomatoso, el seminoma, ¿no? También tenemos otros que se denominan carcinoma embrionario, también el carcinoma del seno endodermal. Y otro tipo de cáncer que se llama el carcinoma mixto, que puede ser una variante o que puede ser la unión de uno o dos de estos, o tres de estos componentes de diversos cánceres que hemos mencionado. El seminoma es una neoplasia maligna que generalmente se va a presentar en gente joven. Generalmente se presenta en gente joven. A veces gente que puede presentarse hasta los 25, 30 años, este tipo de lesión. El seminoma, porque puede ser una puerta, mucho ruido. Ok, gracias. El seminoma, entonces, esto lo tenemos ahí en gente joven. Uno de los factores condicionantes que vamos a tener en este seminoma es la criptorquía. En esta criptorquía a veces estos testículos no bajan al necrópolis y se quedan en el canal inguinal o se quedan a nivel de la pelvis. Y esto puede ocasionar cierta atrofia testicular
o degeneración maligna. Entonces, esa es una de las razones que estas pueden ser los causantes. Otros factores que influyen son toxicorrelaciones, alteraciones genéticas, infección por el VIH y también que son a veces también la raza influye, sobre todo la raza negra, que es la más propensa a hacer estos cánceres de testículo. Entonces decíamos, estos cánceres de testículo están en gente joven, ahí es donde se va a dar, ¿no? Y muchos de estos presentan como un aumento de bulto o crecimiento testicular. El testículo crece en volumen, ¿no? Y eso es lo que van a detectar que el paciente comienza a detectar como aumento también volumen o esta sensación de peso igual, ¿no? Todo eso comienza a presentar estas. Puede haber dolor por el dolor, puede haber a veces. Lo que pasa también acá que este testículo puede producir metástasis en sus fases tempranas, también puede producirse. A veces cuando uno lo diagnostica, los jovencitos no avisan al papá, sino ya cuando se sienten mal, recién van a avisar que el testículo le ha crecido, que tiene masa tumoral, ¿no? Entonces cuando lo van a ver ya tienen metástasis, a veces metástasis de repente, metástasis al pulmón o metástasis al hígado, etc. Puede ser cualquier tipo de metástasis que pueda tener. Experimente que esta metástasis, ¿no? son rayos sensibles, se puede combatir muy bien. Desde el punto de vista entonces macroscópico, entonces habíamos dicho que este testículo se va a presentar con un incremento del volumen testicular. Este volumen testicular, este tumor, puede abarcar todo el testículo o puede abarcar parte de él. Todo el testículo o parte del parénquima testicular. Esta línea que ustedes ven en la blanquita, eso corresponde a la albuquina. Este es el parénquima testicular y aquí está la masa tumoral. Cabeza, cuerpo y cola de epidemio. Cabeza, cuerpo y cola de epidemio. Cordón automático. Y acá también tenemos cabeza, cuerpo y cola de epidemio. Y la superficie de corte, a veces bastante uniforme, y una superficie de corte es presencia de una masa tumoral que puede ser blanquecina, cremosa, ¿no? Y multinodular. Entonces, son tumores sólidos, bien circunscritos, en general homogéneos, con una lobulación, como lo ven, blanquecina. Muy bien. Aquí, generalmente, esta superficie de corte es uniforme y no hay hemorragia, no hay necrosis. Cuando no hay hemorragia, no hay necrosis, entonces decimos que nosotros, bien, este es un seminoma puro. Pero cuando nosotros encontramos hemorragia, cuando encontramos necrosis, ahí tenemos que ya estar alerta. ¿Por qué? Porque esta puede llegar a presentar otro tipo o asociarse a otro tipo de cáncer, puede ser un mismo. No puede ser solamente seminoma, sino puede estar asociado a un teratoma, puede estar asociado a un colocarcinoma, puede estar asociado a un tumor neurodermal o a otra lesión, ¿no? Entonces, un colocarcinoma igual puede estar asociado. Muy bien. Esto entonces, desde el punto de vista histológico, de lo que ven ustedes hacia arriba, tenemos la leucemia, los tubos seminíferos, que van a ver ahí, y hacia abajo, esa formación media negruzca, ahí es donde encontramos ya la zona tumoral. Esta es la zona tumoral. Y eso ya nos vamos acercando poco a poco, y ya tenemos ahí la leucemia, los conductos seminíferos, todo este es el parénquima testicular, y aquí está la masa tumoral, ¿no? Entonces esas son las células. Miren ustedes ahí cómo se ve esas células, se ven bastante uniformes, como si fuese un manto de células o como si fuese todo un patrón de su. Pero hay una cosa curiosa que se ve aquí. Si ustedes ven bien, con cuidadito, hay como una bandita de color rosado en cada vez. Y entonces son
Esta no viene a ser sino proliferación de células seminomatosas, a medida de mandos o sábanas, delimitadas. ¿Por qué? Por un estroma fibroso separada por un estroma fibroso mal delimitado, porque el estroma fibroso no está completo, no está separado. Por un estroma fibroso no delimitado, pero sí le da un aspecto medio nodular. Eso es lo que da el aspecto. Son nódulos, y eso es los nódulos que nosotros veíamos. Si ustedes ven acá, este es el nódulo que nosotros veíamos en la macroscopía, ahí lo tienen, ¿no? Un nódulo separado por un nódulo fibroso, mal delimitado, porque no está. Una de las características de que este nódulo, de que este tejido fibroso, tiene en su superficie infiltrado linfocitario, ¿no? Infiltrado linfocitario, que eso signo a nosotros nos indica si es cantidad en buena cantidad, en buena cantidad o por cantidad de infiltrado. Ahí decimos nosotros con buena respuesta, moderada respuesta o pobre respuesta linfocitaria, decimos ahí. Muy bien, ahí lo tenemos. Entonces, son infiltrados. Y tenemos entonces, y estas células tumorales, ¿no? Que son las células seminomatosas, son células de un citoplasma amplio, un citoplasma claro, ¿no? A veces pueden ser redondeados, poligonales. Los núcleos también, aquí también son grandes, amplios, y lo curioso es que los núcleos también muestran unos nucleoles, ¿no? Prominentes, y eso es importante. Entonces ya está lo que hemos descrito, nos saben en células divididas en sector fibroso mal definido, que contienen una cantidad de linfocitos y que dividen las capas unidos en células tumorales o lóbulos. Las células tumorales están esparcidas en forma uniforme. La membrana citoplasmática está bien delimitada. Las células son poligonales, pueden ser redondeadas, con abundante citoplasma claro, y el núcleo, a veces con atipia o pleomorfismo, puede ser un núcleo redondo, pero con un núcleo prominente. Entonces, entonces ya lo vamos a ver. Ojo, que hasta ahora no hemos visto, yo no le estoy hablando acá de otro patrón histológico, por si acaso, de repente, ustedes en su literatura pueden encontrar de repente un patrón, digamos, pseudoglandular. Había simulacro el día de hoy. Simulacro. Bueno, que no se espere. Entonces, este es un patrón. Entonces, yo no le estoy hablando de un patrón pseudoglandular. Tampoco le estoy hablando de otro patrón que es el patrón con células sinciciales, ¿no? Células del sinicicio trofoblasto. ¿No? Esos son, a veces podría ser eso, no le estoy hablando de eso, solamente estoy hablando del seminoma puro, del seminoma clásico. Miren ustedes cómo se ve, citoplasma amplio, citoplasma claro, ¿no? Los núcleos que pueden ser redondos, ovales. Igual también, miren ustedes hacia arriba, esas características nucleares que puedan presentar el tipo de lesión. Muy bien. Igual también vemos ahí, y ahí se ve cómo son los nucleolos, se hacen bastante evidentes, y esos son los que muestran, pues son los nucleolos bastante grandes y evidentes. Entonces, eso hace que nosotros, este es un panorama, por ejemplo, está la masa tumoral, y hacia la imagen, hacia el lado derecho, ahí está pues todo lo que son los conductos seminíferos y toda esa división que hay en la masa tumoral, ¿no? Bastante uniforme, bastante parejo. Ahí lo vemos igual también, esta proliferación celular, monocapa, ¿no? Cómo se ven ahí y cómo están distribuidos este tipo de
Ahí está mucho más claro, un borde mucho más delgado, donde nos muestra que es un citoplasma bastante amplio, es un citoplasma grande, ¿no? Pero lo está mostrando en esta. Bien, esto sería entonces con respecto a este seminio. ¿Preguntas? Bien, vamos a pasar entonces ahora al varicocele. El varicocele también es otra lesión en la cual se produce una alteración en la vascularización, ¿no? En la cual generalmente esto se va a dar por una falla de las válvulas venosas, donde hace que el retorno sanguíneo no sea fluido y hace una dilatación de todo este plexo venoso pampiniforme, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar a nivel de tejido de los vasos escrotales, los vasos testiculares. Entonces la varicocele es la dilatación de la vena del cordón espermático producida por la presencia del flujo hacia el plexo pampiniforme. Se hace más evidente la liquidestación, es donde vamos a encontrarla, ¿no? Y también con la maniobra de esmalzar. Generalmente esto se va a hacer mucho más frecuente en el lado izquierdo que en el lado derecho. Ahí es donde se va a presentar con mayor frecuencia la varicocele. Pero puede ser en los dos lados, también puede ser con un porcentaje muy mínimo, ¿no? Pero esto se va a dar más en el lado izquierdo que en el derecho. Y se dice, y el cual pueden ver ahí también para que no se olvide, que todo ese plexo pampiniforme en el lado izquierdo va a desembocar en la vena renal. Ahí desemboca esta sangre y eso puede, además de ser un trayecto un poco largo, el diámetro de esta vena renal no es adecuado para que reciba toda esta cantidad de sangre. Sin embargo, el testículo derecho desemboca en la vena cava. Entonces, ahí no tiene problema cuando desemboca esa lesión. Entonces, ahí por eso es que esto más se va a presentar a nivel del lado izquierdo, por esta razón. Muy bien. Entonces, esta es la causa de varicocele. A veces puede ser una alteración de las válvulas, que generalmente es lo que más se presenta. Pero esto también puede deberse a otra causa, ¿no? Puede deberse de repente a un sistema de compresión, un sistema externo, de repente una formación tumoral que puede haber, ¿no? Una formación tumoral que comprometa un tumor de testículo, puede comprometer y puede aplastar ese drenaje venoso y puede constituir, ¿no? O desencadenar todo. Hay una serie de alteraciones que puedan verse, hasta los ganglios linfáticos, igual por una cuestión tumoral, también pueda darse todo esto. Entonces, son diferentes causas que puedan condicionar a esta. Entonces lo tenemos ahí y cómo se va a ver esto, que a veces esto generalmente también cuando lo graduamos, en varicocele grado 1, grado 2 o grado 3. Siempre está varicocele, cuando tenemos esta varicocele, siempre lo que tenemos que decir ahí, a veces esto, ¿qué cosa es lo que produce? ¿Y cuál es el cuadro clínico que se produce? Generalmente, a veces el cuadro clínico pasa desapercibido. No hay un cuadro clínico que llame pero sí hay cierta molestia. Y esto se presenta en gente joven, ¿no? A veces puede presentarse 12, 13, 15 años, pero hasta los 25. La varicocele después de los 40 como que ya no se presenta, disminuye mucho su presentación y su cuadro clínico a ese nivel. Pero sí lo que es lo curioso es que siempre va a sentir el paciente que sufre esto, o el joven, ¿no? O el adulto joven, de repente le gusta jugar el fulbito o fútbol, y entonces ustedes saben que ahí la presión sanguínea se incrementa. Al incrementarse, va a ver este cuadro, va a ser mucho más manifiesto y va a tener cierta molestia, o sea, molestia con los ejercicios,
se van a ver. Y puede presentar también dolor, ¿no? Como a veces como única manifestación. Y no tan solo ahí, sino también que va a sentir cierta molestia hasta después del acto sexual, también puede sentir esta misma molestia, también puede sentir. Entonces, todos estos cuadritos hay que tener en cuenta. Pero, a veces, el único síntoma notable, como digo, se deriva del varicocele, es el dolor. El único síntoma. Por supuesto que esto no se del todo, pero muchas veces vamos a tener aquí un agramamiento de la vena del escroto, diferencia del tamaño testicular. También vamos a encontrar una diferencia del tamaño testicular que van a hacer. Y esto generalmente lo va a sentir quién, lo va a sentir el mismo paciente porque se va a tocar, se va a autoexaminar y encuentra un marañado, ¿no?, vascular que vamos a tener, ¿no? Entonces, esto es donde, y ahí es donde se basa en la palpación mientras el paciente está en reposo, y aquí es donde va el médico porque se presenta esa molestia. Y no hay que olvidar que este varicocele es el causante del 40% de la infertilidad. Es el causante del 40% de la infertilidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta varicocele. Si ustedes tienen la opción o tienen de repente, le toca un paciente con varicocele y lo van a derivar al neurólogo para que lo examine. ¿Por qué estoy aquí? Va a pasar primeramente aquí, lo pasa al ecografista, ¿no?, o al radiólogo para que hagan un ecodoppler para determinar o confirmar el grado de varicocele. A veces el grado 1 solamente es palpable durante la maniobra del calzado, ¿no? Ese es el grado 1. El grado 2 a veces es palpable en reposo, pero no es visible. Y el grado 3 ya que es visible porque ya esas manifestaciones o las incurgitaciones van a ser mucho más graves. Siempre vale la pena que acá hacerle, dentro de este diagnóstico se hace pues un ultrasonido, un ecodoppler para determinar el grado y fijar. Pero cuando lo operen, ¿no?, entonces siempre le recomienden al paciente y al urólogo que no bote la muestra, sino que haga los estudios. Y lo mejor sería todavía, si yo sé que esto puede producir una infertilidad, entonces me hago un espermatograma antes del acto operatorio. Un espermatograma y yo voy a ver la cantidad de espermatozoides que voy a tener ahí. Y otro espermatograma después del acto operatorio. ¿Y qué pasaría si encuentro espermatozoides antes del acto operatorio y encuentro una azoospermia después del acto operatorio? Quiere decir que algo ha fallado. Quiere decir que ha habido un proceso de repente de alteración o de repente el cirujano sin darse cuenta ha seccionado y le ha hecho una vasectomía de repente ahí a este paciente, lo deja ahí a estéril por vida, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Y esto así se ve, entonces una masa palpable, ¿no?, a nivel del testículo, ¿no? Entonces donde se ve una masa contorsionada blanca a lo largo del cordón espermático, ¿no?, y de paredes delgadas pero dilatadas, ¿no?, y a manera y muy tortuosa, y eso es lo que le da un aspecto ahí de una bolsa de gusano. Y eso sí es lo que se ve. Son vasos muy dilatados, vasos contorsionados, lo que ustedes están viendo en esta historia, ¿no? Son estos vasitos, están llenos, dilatados, y en realidad parecen por su morfología unos gusanitos que están allí dentro de esa bolsa. Muy bien. Desde el punto de vista microscópico, lo único que yo les voy a decir es, a veces, en esto hay alteración de la íntima, alteración de una serie de cosas. Lo único que van a poner ustedes es, desde el punto de vista microscópico, se caracteriza porque los vasos se encuentran dilatados, sí, entonces dilatación vascular. ¿Se encuentra congestivo? Sí, congestión vascular.
¿Se encuentra algún ectásico? Sí. Entonces, dilatación, congestión y ectasia ocular. Ya acabó. ¿Ya? Entonces, con eso más que suficiente. ¿Ya? Entonces, los vasos se encuentran dilatados, congestivos y ectásicos. El estroma puede presentar, a veces depende también del tocamiento, de la maniobrabilidad que hace el paciente y puede provocar cierto grado de inflamación. Si no, en todo lo ven ustedes vasodilatado, en todo lo ven ectásico, ¿no? Y nos olvidamos de la pared, nos olvidamos de todas las alteraciones que pueden presentar. Ahí está como vertible, el hoja, la vena varicosa, las secciones transversales, muestran destrucción de la íntima, hipertrofia de la media, invaginación del endotelio, etc. Todo eso los olvidamos. Todo eso lo vamos a olvidar y solamente se caracteriza por una dilatación, congestión y ectasia de la estructura venosa pampiliforme o del plexo venoso pampiliforme. Punto, se acabó. ¿Bien? Y el resto nos olvidamos de todo. Y igualito también, ¿cómo se va a ver? No, ¿cómo se ve? Ahí tienen ustedes. Bien. Claro que ahí hay, pues, si queremos buscar todo en detalle, pues no vamos a complicarnos la vida, ¿no? Con una descripción tan simple como la que puede darse. Es igualito por lo que uno ve también en las hemorroides, ¿no? También dilatación, congestión y ectasia. Algunas veces puede trombosis, también puede trombosis. Bien. Igual, ¿no? Como están viendo ustedes una capa muscular y en la otra casi nula por dilatación o alteración. ¿Vale? Vamos a ver ahora esta otra es, ahí figura como un infarto, ¿no? Pero la lámina que nos han dado a nosotros no es lo que corresponde a un infarto, sino lo que corresponde ahí a una torsión testicular. Eso es lo que figura, ¿no? Entonces, y así lo vamos a escribir, porque infarto puede ser un bloqueo nada más de algún vaso y que esto puede ser focal, ¿no? O sea, una necrosis focal. Infarto a nivel de todo el testículo es un poco más complejo, no se da ahí. Pero sí, la lámina que nos han dado para ustedes, esa lámina corresponde a una torsión del pedículo. Claro que la torsión del pedículo me va a producir una isquemia, esa isquemia me va a producir un bloqueo vascular, una necrosis, ¿no? Y esa necrosis, todas las alteraciones que se puedan. Macroscópicamente nosotros vemos que el testículo está completamente comprometido de una coloración marrón negruzca, ¿no? Y que no tan solo que en el testículo, sino también en el epidídimo y parte de lo que sucede en el cordón espermático. Ahí eso es lo que tenemos: testículo, epidídimo, cordón espermático. Solamente el tercio distal del cordón espermático es lo que está prácticamente menos comprometido. Entonces, el testículo se vuelve bastante firme, consistencia firme, porque está lleno de sangre, duro y doloroso. ¿Bien? Ahí lo tenemos. Entonces, a veces uno habla de acuerdo, cuando se produce este tipo de lesión, a veces se produce en gente joven, mucho más que en gente adulta, ¿no? En gente joven. Ahora, la fijación es anormal o ausencia de testículo y la túnica vaginal, ¿no? Fijación anormal o ausente del testículo y la túnica vaginal. La túnica vaginal contiene el cordón espermático y normalmente se adhiere a la parte posterolateral del testículo. Cuando esto no está pegadito, no está adherido, eso queda flojito y cualquier movimiento se rota y ya no viene ya. De la falta de fijación o una fijación anormal puede provocar una torsión. Entonces ahí está la causa. ¿Y por qué se produce la torsión? Porque simplemente el cordón espermático no está adherido, ¿no?, a la cara posterolateral del testículo como debe ser. Y esto es lo que sucede en la parte intravaginal.
torsión no es cuando aparece esta torsión, comienza a aparecer también este inicio repentino, es brusco, y comienza a doler. Comienza a doler. Esto comienza a inflamarse. Usted se da cuenta, yo digo que usted agarra un hilito o algo, se lo rodean en el dedo, y el dedo se va a poner moradito primero, ¿cierto? Rojito, morado, y después esto comienza a doler. Usted no va a aguantar, usted tiene que mismo sacar eso como para que comience la circulación otra vez. Y eso, algo similar, es lo que sucede acá. Si se ha torcido el vehículo, entonces comienza a haber una congestión, toda la sangre no puede retornar y se queda ahí. Y eso pues hace que comience a doler, ¿no? Entonces, y ese dolor comienza a producir una zona de isquemia, comienza a producir también una zona de necrosis. Hay daño vascular, y si hay daño vascular, ¿qué cosa es lo que comienza a aparecer? Los procesos inflamatorios agudos, gran proceso inflamatorio agudo, con muerte de todos estos leucocitos y salida de todos estos agentes lisosomiales, y van a producir gran daño y gran muerte, y van a destruir todo lo que ven a su paso. Cuando uno tiene esta lesión, o cuando alguien tiene o le pasa esto, si es que no lo operan de inmediato, ya no vale la pena ni siquiera que le dejen el testículo. Uno puede volver a rotarlo eso, pero uno no sabe el grado de lesión que puede haber producido. A veces dice que a partir de la tercera hora nomás ya comienza la degeneración tisular que se puede dar en toda esta lesión. Y vamos a ver, miren ustedes aquí, yo les voy a mostrar esta primera lámina como para que ustedes vean y entonces se grabe lo que vamos a ver. Miren aquí, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Cuando uno se ha producido esta lesión, entonces eso se comienza pues a bloquear el sangrado, y eso comienza un edema, comienza una congestión y una hemorragia. Esta hemorragia puede ir a una hemorragia intersticial con obstrucción del flujo está. Miren, la conservación temprana de las células germinales en un inicio, las células germinales no van a ser afectadas, pero después que pasen estas 3 horas, ya todas estas células germinales van a estar destruidas. Todas las células germinales, lo primero que van a morir. Ahora, se dice que las células receptores, que son las que más perduran, también se van a estar afectadas. En la fase inicial, miren, menos de 6 horas, hay una dilatación de los tubos seminíferos. Los tubos seminíferos se dilatan y hay un desprendimiento de las células germinales y vascularización de las células de receptores. Ya comenzamos. Esto va seguido de una hemorragia con desprendimiento de todas las células germinales. O sea, ya las células germinales van a desprender en su totalidad. Necrosis del epitelio seminífero. O sea, todo el epitelio, todo el conducto almífero va a estar necrosado. Y ahí ya tenemos el infarto hemorrágico del testículo. Todo completamente va a estar alterado. Todo. Entonces, de acuerdo a esta descripción, lo que se pega a lo que vamos a ver, todo está comprometido. Ahí tenemos esta parte que corresponde al cordón espermático, donde todavía hay una zona reservada, donde hay tejido adiposo, donde hay parte de tejido fibroso, y hay toda esa zonita negrita, son componentes inflamatorios, infiltrado inflamatorio agudo que estamos viendo en esta lesión. Igual también infiltrado inflamatorio agudo. Hacia la parte, miren, todo eso ya corresponde a parte de albuginia, y esta zonita, esta zona que está hacia ese lado, esta ya comienza a aparecer como parénquima testicular. Entonces, es curioso ver a ese parénquima testicular cómo ya tiene rojizo, hemorrágico. ¿Y qué cosa es lo que va a pasar? Bueno, sería bueno verlo otra vez. Igual, ya nos estamos acercando, ¿y eso a qué parece? A veces todo eso es parénquima testicular. ¿Y dónde están los tubos
Los tubos seminíferos, ¿dónde están? ¿Dónde están las células germinales? No hay. ¿Dónde están las células reproductores? No hay. Miren los procedimientos. Todos estos huequitos que ven aquí, eso es lo que en una época fue los formitos seminíferos. Pero ahí, como dice, hay un desprendimiento y una necrosis, un desprendimiento de todas estas células germinales y de todo lo que es el tubo seminífero. Ahí se ha dilatado también todos esos tubos seminíferos. ¿Rodeado por quién? Rodeado por zona de necrosis, rodeado por zona de hemorragia, zona de necrosis. Todas las mujeres están necrosas. Miren ustedes ahí, igual. Esto es lo que se ve acá. Esto es lo único que podría ser reconocible como ¿qué? Como conducto seminífero. Lo único. Pero el resto está desprendido, la hemorragia. Y estos puntitos negritos, ¿a qué corresponden? Esos puntitos negritos corresponden al infiltrado inflamatorio agudo. Entonces, como ven ahí, el compromiso de esta hemorragia y necrosis compromete a todo. Por eso que la primera foto que le puse acerca de la descripción se apega a todo lo que estamos viendo ahí. Ahí está. El componente inflamatorio agudo, zona hemorragia, zona de necrosis. Es lo que ya estamos. Muy bien. Entonces, todo eso pues ya nos lleva a pensar. Ahí es un panorámico donde vemos también toda esa mancha media blanca. Eso es lo que era, en una época, eso es lo que fue el parénquima testicular, ¿no? Entonces, el resto ya hacia la zona ahí, esto es la zona de la lujinia, donde está todo hialinizado, toda esta zona hialinizada. Acá da la impresión de que es algo de lo que hace. Acá también la impresión de todo esto es un resto o rezago de lo que fue esos conductos. Igual, ustedes saben, todo está completamente necrosado, completamente destruido, necrosado y hemorrágico. Y entonces todo esto correspondería pues a esta lesión testicular, ¿no? Igual. Y ahora vamos a ver otra patología que es el teratoma. El teratoma testicular también es otra neoplasia, ¿no? El teratoma, ¿no? Que se origina a partir de la célula germinal. Entonces es un tumor, ¿no? De células germinales, en la cual la característica es la presencia de una serie de células, ¿no? Y componentes celulares que pertenecen, todos ellos, pertenecen a algunas de las capas de la línea embrionaria. Puede ser tejido endodérmico, ectodérmico, endodérmico o mesodérmico. Este tienen ustedes acá, este es el testículo, también el testículo. Generalmente, a veces cuando nosotros hablamos de esta lesión, vamos a decir que esto es bastante frecuente, no es que se presente en forma, sino este es bastante frecuente. Es el segundo tipo de tumor de células germinales más común en pediatría, por supuestamente después del tumor del saco uterino. La incidencia está aumentando a medida que aumentan los tumores de las células germinales testiculares. Se presenta con mayor frecuencia entre los 20 y 35 años de edad. El teratoma puede ser prepuberal o pospuberal. El teratoma es prepuberal o pospuberal. Acá hay que aclarar algo. El teratoma es algo similar a lo que sucede en la mujer con el disgerminoma en ovario. Es muy similar. La diferencia es de que estos disgerminomas en ovario, la gran parte o la gran mayoría son benignos y uno tranquilamente le puede decir un disgerminoma ovárico o teratoma ovárico benigno. En testículo no sucede eso. En testículo todo
teratoma que se da en los niños hasta son prepuberales, ahí se comportan como una lesión benigna. Se comportan como una lesión benigna los teratomas prepuberales. Pero si los teratomas son postpuberales, se aparece después de los 11, 12, 13 años hacia adelante, eso ya son teratomas postpuberales. Y a esa lesión se le debe considerar como un carcinoma, ¿no? Se le considera ya como un tumor de células germinales mixto. Así se le considera. Por eso el teratoma postpuberal es más frecuente que el teratoma prepuberal. Los teratomas puros son más raros, ¿no?, que los tumores de células germinales mixtas, ya que las células germinales malignas se diferencian en otros fenotipos malignos antes del teratoma. El teratoma es un componente del 50% de los tumores de células germinales mixtas. Esa es otra cosa. ¿Cuál es el tumor más frecuente? Es el seminoma. Después del seminoma le sigue el teratoma. Entonces, eso es en frecuencia cómo se va a presentar este tipo de lesiones. Ahí miren ustedes para ver el teratoma postpuberal. Está asociado con neoplasia de células germinales in situ, ¿no?, y una amplificación del cromosoma 12p. Entonces, a veces uno tiene que hacer estos estudios para ver si hay esta asociación o hay esta asociación para considerarlo benigno o es maligno. Y se cree muchas veces que este teratoma postpuberal ha nacido de esas células germinales in situ. La prepuberalidad no está asociada al teratoma prepuberal, no está asociado con esta neoplasia germinales in situ, ¿no?, ni con la amplificación del cromosoma 12p. Entonces, esto es lo que da lugar a que el teratoma prepuberal sea considerado como una neoplasia benigna. Pero, si está asociado a esta lesión de células terminales in situ y asociado a la amplificación del cromosoma 12p, eso se le debe considerar como un cáncer, un tumor de células germinales mixto generalmente. Entonces, el tipo prepuberal tiene una probabilidad significativamente menor de hacer metástasis, no antes de reaparecer. Entonces, eso ya por eso es que muchas veces, cuando es prepuberal, se le considera como un. Sin embargo, cuando es postpuberal, no. ¿Y por qué no se hace eso? Porque este teratoma muchas veces puede aparecer como lesión única testicular, ¿no? Pero a veces el comportamiento no lo sabemos. El comportamiento de repente aparece, tiene un paciente un teratoma testicular, punto. Usted no le va a poner si es benigno o es maligno, nada. Si tiene por ahí componente maduro o inmaduro, pueden poner teratoma testicular con componente maduro o inmaduro, punto, se acabó. Pero usted no puede decir teratoma benigno, como sucede, por ejemplo, en mujeres, ¿no?, con dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente puede pasar 1 año o 2 años y aparecer una nueva lesión tumoral a nivel de pelvis, a nivel de timo, a nivel de pulmón o en cualquier otra parte. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un teratoma y de repente con otro componente maligno. Entonces, la forma más común de presentación del teratoma, entonces, es un aumento de volumen testicular. Es la forma. Así es como aparece este tipo de lesión, ¿no? El dolor puede estar asociado con hemorragia o con hematoma. Aproximadamente 1/3 de los teratomas testiculares puros presentan enfermedad avanzada. Imaginen 1/3, ¿no? Eso es lo que hace. O sea, no podemos decir. Nosotros podemos encontrar un teratoma puro, un teratoma con componentes solamente maduros, pero jamás vamos a poner nosotros teratoma benigno, teratoma testicular benigno en un paciente postpuberal. Simplemente se pone teratoma postpuberal, punto. Entonces nada más. Y eso ahí, a eso ya el médico ya ve cómo lo interpreta, lo va a observar, lo va a seguir y de repente puede hacer
que no aparezca nada o puede ser que sí aparezca. Porque imaginen ustedes, la masa mediastínica puede presentarse, a veces esto pues pueden dar y se puede presentar en mediastino con todos líneas, cianosis. En la cinta craniana pueden aparecer de repente ahí también. Uno no sabe y aparece un tumor a nivel cerebral. Uno no sabe y puede ocurrir también, si no tiene un síndrome de teratoma en crecimiento, una masa con este tamaño, durante después de la quimioterapia de un tumor de células germinales mixto. O sea, esto puede aparecer de todas maneras. Uno no sabe el comportamiento que va a hacer. Por eso que los teratomas siempre tienen pospuberante, considerado como un tumor válido. Bien, macroscópicamente entonces el testículo está aumentado de tamaño, no doloroso. El dolor solamente puede estar asociado cuando hay necrosis o cuando hay hemorragia. Y eso ya, si eso duele, ¿no? Porque generalmente lo que nosotros vemos es el teratoma puro. Si bien es cierto, uno dice que acá, bueno, todo este es un aspecto heterogéneo, ¿no? Una masa tumoral heterogénea. ¿Y por qué le he llamado heterogénea? Porque puede haber una zona sólida, puede haber una zona quística, puede haber una zona de repente blanquecina o una zona dura. Y todo esto está constituido por diferentes tipos de tejido. Diferentes tipos de tejido. Nos preocupa cuando vemos una zona hemorrágica o una zona necrótica. Eso sí ya nos debe preocupar. Porque si nosotros hacemos un estudio de teratoma con zona hemorrágica, zona necrótica, tenemos que poner esa zona de necrosis, esa zona hemorrágica, para descartar que acá no esté asociado a otro tipo de tumor. Entonces, eso es lo que siempre se debería, y se hace, ¿no? Nosotros lo hacemos siempre. Entonces vemos ahí, vamos a ver qué cosas. Aquí pueden ver, miren ustedes acá, yendo de la parte de izquierda de ustedes hacia la derecha tenemos con sanguíneo, y aquí la leucemia, y ahí tenemos la parte de toda esa componente tumoral. Entonces ahí vamos a ver que esto pues, es una presentación de un diferente tipo de tejido. Y ahí lo tenemos, miren ustedes, ahí también la descripción es mandatoria para ustedes, ahí cómo es que se está describiendo estos tipos de lesiones. Está formado por una colección heterogénea, desordenada de células o estructuras organoides. Así está formado, de células o de estructuras organoides. ¿Cuáles son esas estructuras, estas células? Tejido neural, haces musculares, islote de cartílago, epitelio escamoso, fragmento de pared intestinal, epitelio bronquial o bronquiolar o de repente tejido cerebral. Los elementos pueden ser maduros o pueden ser inmaduros. Todo este componente corresponde a las 3 capas de las líneas germinales. O sea, son, como ustedes pueden ver ahí, pueden ser derivados del ectodermo, del endodermo y del mesodermo. Eso es lo característico en esta lesión. Y ahí, entonces, en este mismo ejemplo, ustedes tienen los diferentes tipos de células y estructuras que se van a ver en este teratoma. Diferentes tipos, ¿no? Entonces, eso es lo llamativo en esta lesión. Ahí también miren usted hacia, comienza a ver a veces qué será ese tejido, de repente piel, de repente restos celulares, aquí en la parte central tejido fuso celular, de repente, o de repente una piel, ¿no? Ahí puede ser interpretado como el mosoma, ¿no? Entonces, es una serie de esto, a veces es un poco complejo decir tal cosa, que por su característica ectodermo, ¿no? Mira acá, ahí se piel con queratina, como se puede ser un quiste epidérmico, pues de inclusión. ¿Tenemos? Muy bien. Entonces todo esto lo vamos a ver. Ahí, miren ustedes acá. Miren acá, otra vez piel, ¿no? Ectodermo, tejido conectivo, zona muscular, tejido muscular.
tejido conectivo, conjuntivo, estructura, de repente que puede corresponder ¿a qué? Que puede corresponder esto a estructura glandular, ¿no? Son diferentes tipos de tejido en un solo corte. Eso es el acrónimo. Igual, estructura glandular. Podría corresponder a qué áreas de repente respiratorias, podría ser, ¿no? Entonces ahí, como todo esto está en medio de maduración, podría corresponder tranquilamente a todas estas estructuras glandulares, ¿no? Que se puedan dar. Bien, igual ahí también, hasta cilio parece que presentarse en su superficie y el resto son epitelios, de repente un epitelio pseudoestratificado, a diferencia de lo que encontramos acá, imaginen ustedes, un tejido fibroso o de aspecto fibroso. Todo esto corresponde entonces a esta cosa. Otras veces el tipo puede ser de tipo respiratorio y acá esta lagunita, ¿qué cosa es? Cartílago. También se puede encontrar tejido cartilaginoso, como puede ser. Muy bien. ¿Preguntas? Ya. Si no hay preguntas, entonces esto sería pues la última lámina correspondiente a esta sesión.